Evaluar para aprender. La evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje. 1. La evaluación educativa. ¿Qué es la evaluación educativa? La evaluación educativa es definida por diversos autores como un proceso sistemático y planificado de acopio de información por medio de múltiples estrategias, técnicas e instrumentos que permiten formular juicios y valorar si los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados con todas las dimensiones que implica, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y en qué medida. Evaluación educativa es recopilar, sistematizar y analizar la información por medio de técnicas, herramientas e instrumentos, con el propósito de verificar los avances y dificultades de los alumnos para proponer cursos de acción con el fin de robustecer sus fortalezas y promover la superación de las dificultades. La información recogida, sistematizada y analizada por el docente es fundamental para poder alcanzar el propósito principal de la educación, que es que los alumnos consoliden aprendizajes que les sean útiles y significativos para la vida, que les permita desarrollarse plenamente, así como que pueden seguir avanzando en su trayecto formativo. Otro aspecto relevante del uso y las aplicaciones de la información obtenida a partir de la evaluación educativa es que, además de facilitar y sustentar las decisiones didácticas y pedagógicas de intervención de los docentes y de la acción de los alumnos, se pueden utilizar como insumos para otros agentes fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, autoridades educativas, entre ellos los supervisores, autoridades escolares, los directores y la sociedad civil, principalmente padres de familia y tutores, con el propósito de intervenir con acciones oportunas desde el ámbito de acción de cada uno. La evaluación educativa es un proceso de múltiples facetas y dimensiones que toca no solo lo relativo al aprendizaje de los estudiantes, es decir, que se apropien de los contenidos traducidos en que adquieren y desarrollan conocimientos y habilidades, tomen actitudes y asuman valores, sino que va más allá y se vincula con otros componentes humanos como el desempeño docente, las acciones y omisiones de las autoridades escolares y las autoridades educativas, el grado de involucramiento y corresponsabilidad de los padres de familia o tutores, la calidad de las interacciones en el centro escolar, la presencia o ausencia de ambientes de aprendizaje y en lo material, con la infraestructura y la suficiencia o insuficiencia para atender las necesidades de los alumnos, las condiciones de seguridad e inclusión que se deben garantizar en la escuela, entre otros. La evaluación educativa es omnipresente en dicho proceso y, como ya se dijo, sus resultados tienen el potencial de influir en ellos, siempre mejorando la calidad de la educación. De acuerdo con el INE, se entiende la evaluación educativa como una herramienta para la mejora de los componentes, procesos y resultados educativos. Por eso enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Si bien la evaluación es una herramienta fundamental para la mejora, es claro que la sola evaluación no es suficiente. Se requiere intervención educativa, políticas y programas educativos pertinentes y contextualizadas, así como acciones para fortalecer el trabajo docente. Son necesarias medidas para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar. Es fundamental atender las condiciones del contexto que impiden el acceso a la escuela o el adecuado rendimiento de los educandos dentro de ella. La evaluación descubre las dimensiones de los problemas, su ubicación, sus diferencias y permite acercarnos a atender sus posibles causas. Evaluar supone además la construcción de los referentes a partir de los cuales se definen los criterios de evaluación. Estas definiciones deben ser claras y construidas de manera conjunta en los diferentes actores involucrados. Número 2. La evaluación y el aprendizaje, binomio indisoluble. La evaluación es una herramienta educativa más poderosa para promover el aprendizaje significativo de los alumnos, si se utiliza con dicho propósito. Para que suceda, es necesario que reconozcamos como tal y la incorporemos como el eje vertebrador del proceso de aprendizaje.
Sin la evaluación sería imposible saber qué han aprendido los estudiantes en relación con los contenidos y cómo estos saberes se expresan en conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante diversas tareas. También nos sería imposible conocer la calidad de dichos aprendizajes. La evaluación educativa se hace en las aulas en un semáforo, como se verá en apartados posteriores, pero también es un termómetro para la gradualidad que este instrumento permite, que nos ayuda a identificar los logros y las dificultades de los estudiantes, que es, desde esta óptica, se transforma en áreas de oportunidad. Cuando el plan y los programas de estudio promueven enfoques y metodologías que buscan que el aprendizaje tenga significado y sentido para los estudiantes, es decir, un valor no solo dentro, sino también fuera de la escuela, la evaluación no puede permanecer al margen. Su propuesta ha de ser congruente con ellos. Para que sea un eje vertebrador, es indispensable que se incluyan desde la planeación y que se promueva en todo momento que los estudiantes tengan el control y la responsabilidad de su aprendizaje, entiendan a qué metas aspiran y la utilidad que alcanzarlas puede tener para su vida. Comprender las metas implica saber qué deberá evaluar para verificar el logro, es decir, identificar en qué punto del camino se encuentra individualmente y qué necesita para continuar. Es relevante que los alumnos sean conscientes, además de que, tras lograr una meta, surgirá otra, y que eso será una constante al logro de su vida. También que se sientan motivados tanto para aprender como para verificar sus avances por medio de la evaluación. Los esfuerzos para que los alumnos identifiquen, reconozcan y valoren tanto el verdadero propósito y utilidad de la evaluación como su relación con el aprendizaje los dotará de una herramienta de conocimiento y autorregulación que los beneficiará incluso tras concluir su trayecto formativo. Para lograrlo es imprescindible transformar principalmente dos paradigmas sobre cómo los agentes involucrados concebimos y nos vinculan con la evaluación educativa. El primero es el estigma de la evaluación es punitiva, es decir, debemos quitar el foco de hacerla para otorgar una calificación y asumirla, como se ha venido diciendo, como un proceso integral que aporta información sobre el desempeño no solo de los estudiantes, sino del resto de los agentes que intervenimos, siempre destacando el potencial para crear oportunidades de mejora en nuestros ámbitos de acción. El segundo paradigma que debe transformarse es la práctica docente. Aunque ha habido cambios significativos en este sentido, tradicionalmente hemos puesto el foco de la evaluación en elaborar juicios para asignar calificaciones y no en cómo usar la evidencia de la evaluación para sostener el aprendizaje. Si bien los docentes no somos responsables por completo del logro de los alumnos, sí determinamos en gran medida si estos suceden, así como su calidad, por diversos factores. Nuestro conocimiento de la asignatura, el área de desarrollo personal y social o el club que impartimos, nuestra concepción de la evaluación, su utilidad y sus fines, la manera en que implementamos la evaluación en el aula, la comunicación que tenemos con el grupo en lo personal y lo colectivo sobre los puntos anteriores y la motivación que generamos en los estudiantes para seguir aprendiendo y regularse por medio de la evaluación. Recuerda que es fundamental que comprendamos que el propósito de la evaluación es mejorar los aprendizajes, no solo medirlos. Los elementos para mejorar la evaluación en el aula son los siguientes: informar la meta del aprendizaje, el propósito, los momentos y tipos de evaluación. Promover siempre que sea necesario retroalimentación efectiva a los estudiantes. Promover desde el inicio que los alumnos participen activamente en su aprendizaje. Ajustar la enseñanza en función de la información que aporte la evaluación con el propósito de continuar el avance. Reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y en la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos, aspectos fundamentales para aprender. Promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje que permita a los alumnos saber más sobre sí mismos y su desempeño. La transformación de la práctica docente implica que recabemos información de las diversas tareas asignadas a los estudiantes. Dichas tareas han de tener el potencial de permitirnos conocer, y a los alumnos también, cómo ha sido su desempeño y en qué punto del camino se encuentran respecto al logro de la meta. Número 3. Las características de la evaluación.
Las tres funciones de la evaluación. La número uno es diagnóstica. Permite a todos los interesados conocer en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. Número 2. Formativa. Orienta a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, las decisiones sobre la estrategia de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Número 3. Sumativa. Suele aplicarse en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Momentos de la evaluación. En la evaluación se consideran tres momentos. Número 1. Evaluación inicial. Se hace en el aula al comenzar cada situación de aprendizaje. Mediante diversos instrumentos se recoge información de situaciones y el contexto inicial, lo que permite generar a futuro cambios al definir las metas posibles y deseables. Al final del proceso permite valorar si hubo avances y en qué medida. Número 2. Continua o procesual. Consiste en valorar, a partir de la recogida y sistematización continua de información, el aprendizaje de los estudiantes, así como la intervención docente, con el propósito de tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Número 3. Final. Consiste en valorar la información recabada durante el inicio y el desarrollo del proceso, para vincularla con la que arroja los resultados del cierre, con el propósito de identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas al inicio. Funciones y momentos de la evaluación. La línea divisoria entre el tipo de evaluación por función o por momentos es muy delgada y en realidad se mezclan continuamente. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica, cuyo objetivo es indagar qué saben los estudiantes, siempre se vincula con el momento inicial de la evaluación. La evaluación formativa, que se hace a partir de las evidencias durante el trayecto, se vincula directamente con la evaluación continua o procesual. En el punto donde realmente difieren es la función sumativa, pues aunque esta ocurre al término del trayecto, la evaluación final no siempre tiene ese propósito. Es decir, desde el enfoque formativo de la evaluación, al concluir una clase o un tema podemos utilizar la evaluación final con el propósito, por ejemplo, de que los estudiantes verifiquen lo aprendido, de valorar un producto o el resultado de la actividad sin que esto suponga una calificación. Extensión global o parcial. La evaluación global considera todos los componentes o dimensiones que inciden en el aprendizaje de los alumnos, el plan y los programas de estudio, la escuela, la convivencia, la labor docente y la propuesta de enseñanza, en el entendido de que todos estos elementos interactúan y se afectan continuamente, por lo que cualquier modificación en alguno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto, mientras que la evaluación parcial se centra en elementos específicos del universo posible, por ejemplo, los logros de los estudiantes o nuestro desempeño como docentes. Agente evaluador interno. Los agentes evaluadores internos son los que llevan a cabo la evaluación en el aula durante el proceso de aprendizaje. Autoevaluación, la que el estudiante hace sobre su propio desempeño. Coevaluación, la que se hace entre pares. Heteroevaluación, la hecha por el docente. Enfoque metodológico, cualitativa, cuantitativa, cuantitativa. La evaluación cuantitativa necesita que se creen situaciones controladas para medir el rendimiento o logro de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados. Se reflejan resultados numéricos que permiten comparar el desempeño del estudiante con determinados criterios establecidos, definidos, observables y medibles, que permiten traducir dicho desempeño en una calificación numérica. La evaluación cualitativa centra su atención en las actividades, formas, medios y dinámicas en que el aprendizaje se produce. Para comprometerse emplea escalas nominales y de orden jerárquico como categorías, caracteres y atributos, entre otras. Para eliminar las dudas sobre su validez y confiabilidad, se deben utilizar diversos instrumentos que sirvan para corroborar los resultados. La evaluación cuantitativa es la que abarca de forma integral ambos tipos de evaluaciones. Estándar de comparación. Para hacer una valoración es necesario contrastar el objeto de evaluación con un indicador o criterio. En este sentido, se pueden distinguir la evaluación de autorreferencia, cuyo indicador o parámetros es el propio estudiante,
y la heterorreferencia, que integra la evaluación normativa y criterial. Evaluación normativa implica evaluar utilizando como referencia una norma que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o grupo al que pertenece. Evaluación criterial implica evaluar al estudiante utilizando al mismo como referencia a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica, por ejemplo. Evaluación interna y evaluación externa. Estos dos tipos de evaluación que nos dan pista de los avances de los alumnos y otorgan información que puede transformarse en propuestas concretas para llevar a cabo en el aula e influir en el logro de los aprendizajes. Evaluación interna. El docente frente a grupo la lleva a cabo en la escuela, específicamente en el aula. Evaluación externa. Integra las pruebas objetivas estatales, nacionales e internacionales centradas en parámetros estandarizados y aplicados por entidad federativa diferentes a la escuela. Los insumos de la evaluación interna son susceptibles de ser observados, recogidos y analizados por los evaluadores externos, de manera que se vuelvan parte de este tipo de evaluación. Por ello, la principal diferencia entre ambas está en las opciones por tener eco en diferentes niveles de acción, que van desde la mejora de los aprendizajes hasta el desempeño docente, directivo y de la autoridad educativa, el funcionamiento de la escuela, el plan y los programas de estudio y la generación de políticas públicas encaminadas a influir en el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Número 4. La evaluación desde el enfoque formativo. Antecedentes. Desde 1993, los planes y programas de estudio para la educación básica en México han tenido la evaluación educativa en el aula como las acciones de los docentes para obtener información que nos permitan identificar los avances y las dificultades de los alumnos para intervenir y junto con ellos favorecer el logro de los aprendizajes. Se puso mayor énfasis en el enfoque formativo de la evaluación desde las reformas curriculares del 2000 y 2004. Se conservó en el 2006, 2009, 2011 y 2017. El concepto y sus implicaciones se han enriquecido con el tiempo desde lo normativo y por tanto, esta ha repercutido en las propuestas, el tratamiento y el abordaje en cada plan y programa de estudio derivado de dichas reformas. En el modelo educativo 2017 y la reforma curricular 2017, aprendizajes clave para la educación integral, planes y programas de estudio para educación básica, el enfoque formativo de la evaluación se desarrolla con mayor profundidad y se promueve en todo momento la coparticipación de docentes y alumnos como actores principales del proceso de aprendizaje, aunque también se incluye a la autoridad escolar educativa, así como a los padres de familia y los tutores, pues se asume su corresponsabilidad de dicho proceso. La evaluación en el modelo educativo. Tal como se señala en la introducción del Acuerdo de Evaluación 120518, el modelo educativo es un referente normativo que configura los principales componentes que intervienen en los procesos escolarizados de aprendizaje. Se trata de un instrumento que expone y articula idealmente los diversos elementos que se hacen posible que los educandos aprendan en entornos sociales concretos, entre ellos la evaluación. El modelo educativo, por su parte, señala que la evaluación formativa requiere que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan, que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender, que se tenga en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo los resultados, que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los que se desarrollen, que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de una variedad de fuentes, no solo de pruebas, que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores, que se actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar. Asimismo, señala que un ambiente de aprendizaje, la evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes, identificar sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. Se comprende que los errores son parte de cualquier proceso de construcción de conocimiento y que estos deben concebirse y usarse como fuente de mejora constante.
La evaluación se sustenta en diversas metodologías y debe consolidarse como un proceso que contribuya al aprendizaje mediante la retroalimentación. Además, el docente puede orientar mejor a los estudiantes al hacer explícitas las actividades y los criterios del desempeño que espera, y al dar una retroalimentación objetiva, positiva y constructiva para que todos puedan entender sus éxitos y fracasos. Por su parte, el octavo principio pedagógico del modelo educativo indica que es necesario entender la evaluación como un proceso vinculado con la planeación y el aprendizaje, es decir, debemos poner desde la planeación los momentos, finalidades, estrategias e instrumentos de evaluación con miras al logro de aprendizajes esperados. Evidentemente, siempre se puede corregir, complementar, cambiar o enriquecer la propuesta, de acuerdo con las características y necesidades de nuestros estudiantes. Asimismo, señala que la evaluación no busca únicamente medir el conocimiento memorístico. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 3 variables: la situación didáctica, las actividades del estudiante y los contenidos. La evaluación parte de la planeación. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere significado para que ésta brinda elementos para la autorregulación y la mejora de sus aprendizajes. La evaluación desde el enfoque formativo en el aula. La evaluación desde el enfoque formativo no se centra en elaborar un juicio para calificar y determinar como punto final la acreditación o reprobación de los alumnos, sino en una valoración integral de múltiples elementos que intencionadamente insertamos en la planificación del proceso educativo, en la planeación didáctica, y que nos permite conocer si se alcanzarán los objetivos de aprendizaje. Nos orienta sobre qué camino seguir para apoyar su desarrollo y fortalecimiento en la ruta al logro de las metas marcadas por los aprendizajes esperados, así como oportunidades de rectificación y mejora del planteamiento de nuestras estrategias, tipos de evaluación, técnicas e instrumentos incluidos desde el inicio. Aplicamos la evaluación desde el enfoque formativo cuando la consideramos parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo porque el trayecto se pongan diversos momentos que nos permitan obtener evidencias del desempeño de los estudiantes, que será interpretada y valoradas por los docentes desde nuestra mirada experta, sino también porque los estudiantes son conscientes, copartícipes y corresponsables de este proceso desde el inicio. Conocen las metas de aprendizaje, identifican cuál es el punto de donde parten hacia cada aprendizaje esperado o indicador de logro. Reflexionan sobre sus avances y dificultades, se plantean cómo solventar las segundas y al concluir pueden construir el proceso que siguieron para alcanzar la meta. Quizá una de las cualidades más destacadas de la evaluación desde el enfoque formativo es que abre la posibilidad de que el docente y estudiantes tomemos decisiones conjuntas, sustentadas en las necesidades de aprendizaje expresadas por los alumnos y en sus propuestas de mejora, así como en los hechos concretos aportados por las evidencias y nuestra experiencia profesional para la mejora del logro de los aprendizajes esperados. 5. Componentes del enfoque formativo de la evaluación. Evaluar desde el enfoque formativo es una actividad compleja que involucra diversos elementos como la mediación, calificación, estimación y acreditación. Estrategias de evaluación desde el enfoque formativo. Como parte de la incorporación de la evaluación desde la planeación docente, es necesario que consideremos el uso de estrategias de evaluación adecuadas. Estas estrategias son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Métodos son los procedimientos que orientan el diseño y la aplicación de estrategias. Técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden. Recursos son los instrumentos o herramientas que nos permiten tanto a docentes como a estudiantes tener información específica del proceso de aprendizaje. Para diseñar una estrategia de evaluación efectiva y elegir los instrumentos más adecuados, es fundamental hacer una evaluación inicial al comienzo de cada periodo del aprendizaje, pues esto, como ya se ha dicho, nos permitirá conocer el punto de partida de los estudiantes e identificar sus necesidades de aprendizaje.
Asimismo, el diseño de una estrategia de evaluación desde el enfoque formativo considera la integración holística de los contenidos curriculares, las características de cada estudiante del grupo, el nivel de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, los objetivos, aprendizajes esperados, la técnica de evaluación y los instrumentos que permitirán llevar a cabo. Recuerda, como estrategias los docentes requerimos proyectar, ordenar y orientar las acciones de evaluación para cumplir los objetivos de aprendizaje. Técnicas de evaluación son los procedimientos para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Existen dos principales: técnicas de observación y técnicas de desempeño. Las técnicas de observación. Las técnicas de observación suelen ser auxiliares de las técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración. Observación sistemática. Es aquella que el observador ha definido previamente los propósitos de dicha tarea, es decir, sabe qué aspectos específicos se evaluará. Observación asistemática. Consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información sin tener propósitos definidos para sistematizarla posteriormente, recuperando los hallazgos que arroje, con base, por ejemplo, en similitudes, diferencias, correlaciones, entre otros. La observación sistemática, por ser estructurada, suele ser más objetiva, consistente y auditable. Sin embargo, en cualquiera de los casos es fundamental cuidar que el registro que elaboremos sea fiable. Esto permitirá que, al alcanzar las estrategias e instrumentos utilizados, contamos con la información de calidad que nos permite continuar o replantear el camino. Técnicas de desempeño. Las técnicas de desempeño, por su parte, son aquellas que requieren que el alumno responda o efectúe una tarea que demuestre su aprendizaje sobre determinado asunto, involucrando la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, habilidades, actitudes y valores utilizados para el logro del propósito de aprendizaje. Estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Una estrategia didáctica es un procedimiento organizado orientado a la obtención de una meta. Esta se establece desde la planeación y se construye a partir de un conjunto articulado de acciones que progresivamente llevan al logro del objetivo del aprendizaje. Las estrategias son siempre conscientes e intencionadas. Los instrumentos de evaluación, por su parte, son los recursos específicos con los que contamos, tanto docentes como estudiantes, para valorar cada situación de aprendizaje. Dada la complejidad y la diversidad de elementos que dan indicios sobre el proceso, es necesario, como parte de la estrategia de evaluación, que seleccionemos cuidadosamente los instrumentos que utilizaremos en cada fase, considerando qué pretende verificar o valorar con cada uno. Los instrumentos de evaluación son el hilo conductor de la estrategia. Diversos tipos de técnicas e instrumentos de evaluación. Desde el enfoque formativo de la evaluación, es posible incorporar a la práctica docente técnicas de evaluación informal, como la observación del trabajo individual y grupal de los alumnos, registro anecdótico, listas de control, diarios de clase, cuestionamientos orales, tipo pregunta-respuesta, retroalimentación, técnicas semi-informales como producción de textos amplios, ejercicios en vivo, tareas y trabajos, evaluación de portafolios y técnicas formales como exámenes, mapas conceptuales, evaluación del desempeño, rúbricas, listas de verificación o cotejo, escalas de valoración. Todas las evidencias resultan de estas técnicas pueden ser insumos para la evaluación cualitativa y cuantitativa. 6. Funciones de la evaluación educativa. La evaluación educativa cumple dos funciones primordiales. La primera es función pedagógica. Esta se vincula con la evaluación continua que los docentes llevamos a cabo. Esta evaluación se adapta a las necesidades de los estudiantes en lo individual y en lo colectivo. A partir de la comparación, regulación, reflexión y mejora de las situaciones didácticas, sin esta función no se podría hacer los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes esperados. La otra función es la función social. Se relaciona con la selección, la acreditación y la certificación de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, responde a la necesidad de la sociedad de cerciorarse de que los niños y jóvenes poseen determinados conocimientos, habilidades, actitudes y valores tras un periodo, grado o nivel educativo.
La evaluación con sus funciones pedagógicas y social se efectúan en diversos momentos con propósitos específicos como el diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes, el seguimiento de su aprendizaje a lo largo del periodo, la finalidad de promover la mejora continua, la aprobación, la certificación del aprendizaje, la selección de estudiantes para otorgarles un lugar o reconocimiento, la definición de políticas y la rendición de cuentas a la sociedad acerca de la formación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas. Cada vez con mayor énfasis se reconoce el papel que desempeña en la consolidación de los aprendizajes de los estudiantes, los padres de familia y tutores, así como agentes externos a la escuela. Por ello, es imprescindible que logremos crear conciencia en este sentido, pero también sobre el potencial de la evaluación, no solo como la descalificación o encajonamiento de los estudiantes, sino como se ha visto, como una oportunidad constante de mejora que repercute directamente en la calidad de la educación.